Buenos días, yo soy Sebastián López y el día de hoy voy a explicar mi maqueta de fuerzas intermoleculares. La primer tipo de interacción que voy a explicar son las interacciones dipolo-dipolo. En este caso, estas interacciones, valga la redundancia, sean entre dipolos, pero hay que entender qué es un dipolo. Los dipolos son moléculas que no tienen una distribución igualitaria de sus electrones. En este caso se presentan cuando en una molécula hay uno de los átomos es muy electronegativo y por lo tanto jala los electrones del otro átomo que conforma la molécula hacia su lado. Por lo tanto, los electrones pasan más tiempo de un lado de la molécula que de otro. Por lo tanto, la molécula adquiere una polaridad. Al adquirir esto, o sea, a lo que me refiero con esto es que tiene un polo positivo o una semicarga positiva y un polo negativo o semicarga negativa. Y cuando estas moléculas se alinean entre sí, se alinea el polo positivo de la molécula y se siente atraído hacia el polo negativo de la otra molécula, y así se dan este tipo de interacciones. Un ejemplo pues muy común que se podría dar de este tipo de interacciones pues es el presente en las moléculas de agua. Continuando la explicación, aquí representé los puentes de hidrógeno, particularmente los que se dan entre las moléculas de agua. En este caso, como les dije anteriormente, la molécula de agua es un dipolo. Entonces, si es un dipolo, porque vemos por separado o que tiene de especial los puentes de hidrógeno. Bueno, los puentes de hidrógeno se presentan cuando el hidrógeno está unido a uno de estos tres elementos, ya sea el oxígeno, el nitrógeno o el flúor. Pero pues el más particular y el que le da más propiedades a estas moléculas es cuando el hidrógeno se encuentra unido al oxígeno, formando las moléculas de agua. Estas interacciones o estos puentes que se forman entre sí, cuando el hidrógeno, que tiene una semicarga positiva, se siente atraído hacia los electrones, hacia la carga o los pares libres que tiene el oxígeno hacia otra molécula de agua. Estos enlaces son los que le dan las propiedades y la estabilidad que tiene la molécula de agua. Un ejemplo para representar, bueno, que le da este tipo de enlaces a la molécula podría ser su gran estabilidad y fuerza, por decirlo así. La molécula de agua es muy resistente, tiene la capacidad de absorber gran cantidad de calor y elevar muy poco su temperatura. Por eso el agua, estos puentes de hidrógeno le dan al agua un punto de fusión y ebullición muy elevados, que de no tener este tipo de interacciones pues no se presentarían. El agua tendría un punto de ebullición y fusión muy bajos. Ahora sigue el turno de las interacciones dipolo-dipolo inducido. Estas se presentan cuando nosotros tenemos una molécula polar. ¿A qué me refiero con esto? Es una molécula cuya distribución de electrones o nube electrónica se da de forma equitativa. O sea, los electrones no pasan más tiempo de un lado que de otro de la molécula, como pasaba en los dipolos. En este caso, lo que sucede es que si nosotros acercamos un ion o una molécula, o un dipolo a esta molécula polar, y más si sea el caso que la molécula polar tiene un radio atómico considerable y no tiene un control adecuado sobre sus electrones al ser menos electronegativo, pues con más facilidad se va a dar este tipo de interacciones. Si nosotros acercamos este dipolo o este ion hacia esta molécula, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar su distribución electrónica y se va a convertir en un dipolo inducido, siempre y cuando este ion o este dipolo estén cerca de la molécula. Si nosotros alejamos este dipolo permanente o este ion, la molécula va a recuperar su conformación original. Luego tenemos las interacciones ion-dipolo. En este caso es parecido a lo que pasaba con las interacciones ion-dipolo inducido, pero en este caso estamos hablando de dipolos permanentes, o sea, de carga, una combinación entre una carga real con cargas parciales. Y en este caso, dependiendo de la carga que tenga nuestro ion, va a ser el lado del dipolo que se va a alinear en torno a él. Por ejemplo, si la carga de nuestro ion es negativa, se va a alinear en torno a la carga positiva y viceversa. Un ejemplo de este tipo de interacciones son las que se presentan cuando la sal se disocia en el agua. En este caso, cuando el sodio que tiene una carga positiva se introduce en el agua, se generan las esferas de solvatación. Y en este caso, como el agua es un dipolo, el agua se va, los hidrógenos, perdón, los oxígenos del agua se van a alinear en torno al sodio, y con el cloro, que tiene una carga negativa,
Pues en este caso va a ser al revés. Los hidrógenos con una carga positiva se van a alinear en torno a él. Por último se encuentran las interacciones dipolo inducido a dipolo inducido. Estas son pues similar a lo que sucede cuando expliqué las interacciones dipolo-dipolo inducido. Pero en este caso son dos moléculas polares que al acercarse entre sí y no tener pues un control adecuado sobre su nube electrónica, estas modifican de forma temporal una a la otra la nube electrónica o la distribución de sus electrones, también polarizando también las moléculas polares adyacentes. Ese tipo de interacciones se dan a nivel biológico en el apilamiento de los anillos de ADN.